Yo me pongo donde me resulte... donde tenga mejor vista. Donde tenga mejor vista, donde me coloco. Empieza bien, entonces. Empieza tú también. Y luego cerramos al revés. O si preguntan ellos. Sí. Funciona. Ya me dirán que me calle cuando lleve mucho rato. Cuando nos digan, empezamos. Venga, empieza ya. También, cuando quieras. Buenos días. Bueno, pues en un acto que a mí me gustaría que fuera más frecuente por lo que a acuerdo se refiere de lo que es habitualmente, aquí estamos, pues los tres partidos de la oposición con representación parlamentaria, pues para presentar, bueno, pues nuestra voluntad de hacer un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley que coloquialmente se llama de entidades locales. Para los regionalistas, hay una razón principal de que apoyemos y que contribuyamos a este recurso de inconstitucionalidad. Esta razón es, para Extremadura, entendemos que es muy importante, es que con esta ley se quita autonomía a los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma la inmensa mayoría de los ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes y hay más de un 50% que tienen menos de 1.000, la aplicación de esta ley dejaría a los ayuntamientos de Extremadura, a la mayoría de ellos, sin ningún tipo de autonomía. Bueno, pues como que tiene que hacer un ayuntamiento para ser dueño de su propio destino. Además de eso, esta ley, que debería incidir principalmente en el dinero, en la financiación autonómica, pues resulta que es lo que menos hace. Lo que menos hace es solucionar un problema que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo, que es la falta de financiación de los ayuntamientos para prestar los servicios que los ciudadanos les demandan. Estos servicios que muchas veces, como sabemos todos, los ayuntamientos prestan aún por encima de sus atribuciones, pero que es verdad que son los ayuntamientos los que están más cerca de los vecinos y a los que los vecinos, lógicamente, les piden tener esos servicios. Por eso creemos que esta ley pues, no cumple. Por un lado, recorta la autonomía a los ayuntamientos y, por otro lado, lo que hace es que no soluciona el problema que tenía que solucionar, que es el tema de la financiación de las entidades locales. Así pues, como creemos que la Constitución garantiza la autonomía local, la autonomía de los ayuntamientos, y esta ley lo que hace es quitarle esa autonomía, por eso estamos de acuerdo en presentar este recurso de inconstitucionalidad para que, bueno, pues el Tribunal Constitucional se manifieste si es así como nosotros pensamos que se están conculcando derechos de los ayuntamientos en cuanto a su autonomía se refiere. Como supongo que mis compañeros hablarán de otros puntos, yo paso la palabra a don Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, este recurso de inconstitucionalidad que se presentará desde el Parlamento extremeño frente a esa ley de racionalización, etcétera, la nueva ley de haciendas locales, es uno de los 10 o 12 que se van a presentar. Va a haber recursos desde el Congreso, desde el Senado, varios gobiernos autonómicos lo van a presentar, varios parlamentos autonómicos lo van a presentar, porque compartimos el rechazo de esta ley, que desde luego no resuelve ninguno de los problemas que tienen los ayuntamientos planteados en este momento. Los actuales ayuntamientos se parecen muy poco, sobre todo en los servicios que prestan y en la estructura que tienen, a los que se organizaron a partir del año 80. Hubo una época de oro de los ayuntamientos, cuando dieron recursos, cuando se les dio poder, y luego empezó una época de agonía lenta, no me atrevo a ponerle fecha, pero que ha llevado a que la mayoría de los ayuntamientos, desde luego el porcentaje es inmenso, que están en auténtica bancarrota. Entonces, la situación de los ayuntamientos requería reformas, requería que el tercer grado de la descentralización llegara a los ayuntamientos, cosa que no ha ocurrido. La respuesta que da el PP, como en otras cosas que necesitaban reforma, no es precisamente la que arregla el problema, sino que lo agrava.
Esto lleva a una época en la que va a haber los ayuntamientos pequeños, especialmente los pequeños, son los que van a perder su identidad, prácticamente van a desaparecer y, además, con la concentración de servicios en otras entidades de ámbito superior, abre la puerta a la privatización y a la cesión de servicios al sector privado con la parte de negocio que eso conlleva. Entonces, esta ley es una más de las que el PP se empeña en sacar con su mayoría absoluta, legítima sin duda, legítima, pero es un error del PP empeñarse en presentar una ley que les anuncio, como hicimos con la Ley de Educación y con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y otras reformas de la justicia, esta ley tiene fecha de caducidad. En cuanto haya otra mayoría parlamentaria en el Congreso, esta ley será modificada. Por eso es un error, reiteran en el error legítimo, porque tienen un número suficiente para ello, de hacer leyes que deben tener largo recorrido y que no lo van a tener. Entonces, nos une, digamos, el rechazo, que además que no es sorprendente que nos una el rechazo a esa propuesta de ley que hace el señor Rajoy, asumiendo, antes de que me lo pregunten, ya lo han preguntado hace un rato, dice, si cada uno tuviéramos que presentar una ley de haciendas locales, pues habría matices distintos, habría menos unanimidad. Pero en este momento nos une el rechazo a una ley que es negativa, que supone un retroceso en los ayuntamientos, que seguramente invade competencias y estarían fuera del ámbito constitucional. Y, desde luego, nos parece una torpeza más del PP de empeñarse en aplicar su mayoría absoluta de una manera irresponsable, porque, insisto y acabo, esta ley tiene fecha de caducidad. Y cuando haya otros equilibrios parlamentarios, esta ley será modificada, como la ley BERT, como la ley del embarazo, como otras tantas. Pero si ellos reiteran el error, es su problema. Lo que no queremos es que los ayuntamientos sufran por esos errores del ayuntamiento y queremos paralizar esta ley que no entre, aunque va a entrar en vigor, ¿no? Está claro, ya hay algunas cosas que ya se están aplicando. Pero que vamos a minimizar los daños lo posible y a intentar que el Tribunal Constitucional pues le diga al Gobierno que esa ley no debe implantarse. Nada más, muchas gracias de momento. Muy bien. Comenzar por tener en nombre de los tres un recuerdo al soldado fallecido en Líbano y un recuerdo para toda su familia en nombre de nuestros grupos, ¿no? Nos une, por un lado, el rechazo a un proyecto de ley como es el de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y yo creo que nos une también el modelo local, el modelo que nos hemos dado en Extremadura desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y que pasa por un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Cuando en el año 2011 aprobamos la reforma del Estatuto de Autonomía, destacamos entonces que una de las principales características que tenía ese estatuto, a diferencia del 83, que estaba reformando, era precisamente que era un estatuto profundamente local, o sea, que apostaba firmemente por la autonomía de lo local, ¿no? Por eso nuestras fuerzas políticas nos hemos unido en un recurso que se presentará esta semana ante el registro de esta Cámara, una propuesta de recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que lo vamos a presentar también, o lo estamos presentando, en todos y cada uno de los municipios donde con las tres fuerzas políticas seamos capaces de poder tener mayorías para que así sea, porque pretendemos también que varios miles de ayuntamientos de España conjuntamente presenten un recurso de inconstitucionalidad para que le dé aún más fuerza al que se presenta desde el Congreso y el Senado por parte de casi todas las fuerzas políticas. Es decir, detrás de todo esto están todos menos el PP y el PNV. Todos los demás grupos están unidos en intentar cambiar algo que creemos que es imprescindible. Y, como decía Pedro, sobre todo, para que se visualice que son leyes que, como no han salido fruto de ningún consenso, pues van a tener poca vida de duración si las cosas van como parece que van, ¿no? Hay una extralimitación de la legislación básica estatal sobre el régimen local que vulnera claramente las competencias autonómicas. Es decir, nosotros en la Constitución y los estatutos de autonomía en desarrollo de la Constitución establecen una distribución competencial que una ley no puede venir a alterar, porque está alterando otras, como son las leyes orgánicas que han aprobado cada uno de los estatutos de autonomía y la Constitución, ¿no? Vulnera también la atribución de competencias a las comunidades autónomas a través de otras legislaciones estatales con las que entra en colisión, lesiona la autonomía local y luego establece una vulneración del principio democrático en el ámbito local. Por darles un detalle, o sea, la ley establece que cuando para determinadas cuestiones, como son los presupuestos, el cumplimiento del plan de estabilidad, si en el Pleno no hay una mayoría suficiente para aprobarlo,
lo aprueba el equipo de gobierno local. Es decir, imaginen ustedes que aquí dijéramos que los presupuestos no los pudiera aprobar el Gobierno porque no tuviera mayoría aquí en el Parlamento y se diera que lo aprueba la Junta de Extremadura, sin haber pasado por el Parlamento. No se entendería, ¿no? Bueno, pues esto lo quieren hacer con los ayuntamientos. Y es algo que, evidentemente, que como ejemplo vale suficientemente, ¿no? Creemos que detrás de todo esto hay un cambio de modelo, de nuclear la población en torno a los grandes centros de población, a las grandes ciudades, y se olvidan de un modelo sin el cual Extremadura no sería reconocible, ¿no? Evidentemente, cuando en una tierra como la nuestra se ha trabajado durante mucho tiempo para que determinados servicios públicos que se tenían en la ciudad se pudieran tener también en los pueblos, no se hacía a beneficio de inventario, se hacía en defensa de un modelo de desarrollo urbano y rural equilibrado, ¿no? Que es lo que hemos querido y queremos seguir manteniendo, ¿no? Cuando hay un colegio rural agrupado en una determinada pequeña localidad, no lo está por capricho, lo está porque se quiere que los niños de esa zona puedan seguir siendo niños, estudiar y vivir en esa zona, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo está en peligro. Además está en peligro cierto, porque la ley es muy concreta en determinados aspectos y en determinadas cuestiones, ¿no? Por todo ello, yo creo que es una buena noticia que nos hayamos puesto de acuerdo el resto de fuerzas políticas para ser capaces desde las instituciones, y la Asamblea de Extremadura lo es, pues combatir con las armas que tenemos a nuestro alcance, que son las legales, los recursos de inconstitucionalidad, una ley que no solo no nos gusta, sino que además creemos que es injusta y nociva para los intereses generales de Extremadura. Nada más hay preguntas. Claro. ¿Preguntas? Hola, buenas. Yo quería, por parte del señor Guillermo Fernández Vara, una valoración de la anulación de las oposiciones del SES y también si nos puede hablar del Frente Común que se constituyó hoy en Zaragoza. No tengo ninguna valoración que hacer. Es una decisión que toma la vía administrativa y no tengo ninguna valoración que hacer. Respeto por los que crean que eso es así. Ahora, esperemos al resultado final, porque esto no es más que una suspensión, y entonces podremos hacer la valoración definitiva, ¿no? El frente que se constituye hoy en Zaragoza va en una línea que debo decir que no me gusta. Es decir, los frentismos no son buenos para ningún país. Es verdad que no hemos empezado nosotros, es verdad que han sido otros, en concreto Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia, los que lo han comenzado, ¿no? Pero esto no es una España contra otra, porque al paso que vamos, cuando haya la próxima conferencia de presidentes, el señor Rajoy, en vez de darle la palabra a los presidentes autonómicos, se lo va a dar a los portavoces del eje mediterráneo, del Atlántico, de la España interior, y esto, ¿cuántos frentes va a haber? ¿Vamos a ir a negociar un nuevo modelo de financiación como si aquello fuera una guerra entre frentes? Y que conste que, evidentemente, esto no lo hemos empezado nosotros. Pero el camino, creo, el camino más sensato es que cada uno ponga encima de la mesa los principios y los criterios y, desde luego, algo claro que me gustaría poner en valor. Todo el mundo dice lo bien que escapó Extremadura con el modelo actualmente vigente. Lo está diciendo todo el mundo. Bueno, pues eso se hizo sin frentes. Eso se consiguió sin frentes. Se consiguió negociando, se consiguió demostrando los criterios que eran necesarios. Bueno, pues conseguimos un extraordinario modelo de financiación que ahora todo el mundo destaca, sin necesidad de que hubiera frentes. Porque al paso que vamos, algún día llamaremos a la puerta de España y preguntaremos si hay alguien ahí.
Sí, buenos días. Yo tenía otra pregunta para los tres. En concreto, la pregunta Fernández Vara es sobre las oposiciones anuladas cautelarmente. Usted defendió hace un tiempo que esas oposiciones se hizo legalmente y no sé cómo acoge esta noticia tras haber defendido que esas oposiciones son legales. Y también me gustaría saber una valoración sobre este asunto de los otros dos portavoces políticos que tenemos en la mesa. Pone usted en mí palabras sobre las que yo no me he pronunciado. Yo he dicho, yo respeto las cosas que ocurran. En primer lugar, nadie dice que sean la resolución, al menos lo que yo he podido leer, no habla de nada definitivo. Suspender temporalmente no es anular las oposiciones. A mí me gustaría decir que a nosotros lo que nos preocupa es la gente que de alguna manera se complica su vida con este tipo de medidas que se toman. Es verdad que una suspensión no significa de momento nada, significa que queda ahí, pero es verdad que yo creo y estoy seguro que hay mucha gente que está muy preocupada por este tema. Y a esa gente que está preocupada, pues yo creo que es que muchas veces hay que hacer las cosas, intentar hacerlas mejor para que no pasen cosas como estas, porque los ciudadanos tienen derecho a tener una seguridad cuando se presentan dentro de unos procesos organizados por la Administración sin que luego, a cabo de 2 años, pues aparezcan cosas como esta. Pero, dicho esto, también es verdad, y estoy de acuerdo con Guillermo, en que ahora hay una suspensión y vamos a ver qué pasa. Bien, creo que ya van 11 o 12 recursos sobre esas oposiciones, entonces era previsible una medida de este tipo. Los recursos que sigan su curso y ya veremos después las resoluciones si alguien tiene que pedir disculpas o no. Si las acusaciones no se demuestran, después nadie pide disculpas. Yo lo que lamento es que esto lo único que hace es provocar comentarios más o menos sarcásticos, irónicos sobre el proceso y luego erosiona aún más la credibilidad de los ciudadanos en los procesos públicos de provisión de empleo. Y cuanto más se airee este tema, pues esa credibilidad se erosiona aún más. Y eso es lamentable. Sí, mi pregunta es también para los tres. El presidente José Antonio Monago esta mañana ha anunciado en Zafra la unificación de todas las leyes agrarias que promulgó el Gobierno socialista, el Gobierno autonómico socialista, unificarlas en una sola norma. ¿Cómo valoran este anuncio que ha hecho el presidente Monago esta mañana en Zafra? No tengo nada que decir. Si estima que están mejor todas juntitas en vez de estar separadas, pues perfecto. Bueno, creo que el sector agrario es un sector que ha sufrido muchísimas modificaciones legales desde que empezó la PAC hasta ahora y seguramente la legislación estaba, digamos, dispersa o disgregada. A mí no me parece mal que se haga un texto refundido a la legislación para que sea más fácil de usar y más fácil de entender. Nada más. Pero vamos, que lo que la gente del campo está esperando en estos momentos es que a los regantes las tasas tan altas de energía eléctrica alguien se lo resuelva, ¿eh? O sea, estas cosas de refundición de leyes, esto no arregla los problemas que tiene el campo. Lo que el campo está esperando es que entre lo que les cuesta producir y en lo que venden, lo que producen, se saquen por lo menos para poder vivir, ¿no? Y eso no se arregla refundiendo leyes. Se arregla de otra manera, ¿no? Nosotros creemos que todo lo que sea facilitar el acceso a la normativa a los ciudadanos es bueno. Si en ese refundir lo que hacemos es que los ciudadanos pues tengan más facilidad para entender y para poder utilizar las leyes, pues mejor. Pero es verdad que los problemas del campo en Extremadura no son única y exclusivamente porque las leyes estén más o menos diseminadas o porque vayamos ahora a agruparlas. Aquí hay unos problemas importantes que hay que solucionar y que, bueno, esa otra medida, ya digo, que si aclara, si es aclaratoria para los ciudadanos, si el ciudadano va a estar mejor informado con esa refundición de las leyes, pues bienvenido sea. Pero los problemas no son esos. ¿Perdón? Ya hemos opinado sobre el tema del frente. Yo creo que se está produciendo un escenario que no tenía que haberse producido. Guillermo decía que cuando llamen a la puerta de España es posible que no haya nadie detrás. Yo creo que de momento el sistema autonómico camina hacia un modelo un poco chusco, y se lo explico.
Ustedes, veo que por su edad, pues seguramente quizá compartieron piso en su época de estudiante. Y cada uno tenía su nivel del frigorífico y solía haber broncas entre ellos porque uno era más cuidadoso en el baño que otro, etcétera, etcétera. Estamos llevando a España a un escenario así, en el que todos nos miramos con recelo, todos se quejan de que reciben menos de lo que dan, porque salvo las zonas que tienen los conciertos económicos derivados de los correspondientes fueros, ninguna comunidad autónoma se siente contenta. Todas dicen que deberían recibir más. Entonces, yo creo que quizá no es el momento para retocar algo que tiene que tener largo recorrido, como es la financiación autonómica. Yo creo que quizá no es el momento. Pero ya se han metido en ese jardín y, desde luego, el escenario, ahora nos enfrentaremos a la España mesetaria, esto me recuerda en la escuela, la España seca, la España húmeda, la España litoral, la España interior. ¿Esto qué es? ¿A dónde nos lleva ese tipo de dinámica? Pero una vez que estamos en ese escenario, me parece que, desde luego, a lo mejor estamos apuntándonos al equipo perdedor. Y los recelos que tenemos desde Izquierda Unida es que hasta ahora el desarrollo autonómico no se ha hecho con miras de largo plazo. Tuvo un desarrollo demasiado puntual para puntuar gobiernos inestables, gobiernos que no tienen suficiente mayoría, y tenemos muchísimas razones para recelar de lo que se vaya a acordar en la mesa autonómica, porque las regiones que tienen menos peso demográfico, menos peso político, al final no consiguen tirar de la manta para su parte. A mí me gustaría decir que, primero, que como regionalistas somos autonomistas, es decir, creemos en el Estado de las autonomías y defendemos el Estado de las autonomías. En segundo lugar, en que los enfrentamientos, cuando al final lo que se hace es poner encima de la mesa variables para, de alguna manera, intentar sacar mayor tajada, creo que no van a ningún lado. Es decir, lo que está claro es que todos los ciudadanos de España, vivan en la comunidad que vivan, tienen que tener unos servicios básicos garantizados. Y esos hay que pagarlos. Es decir, tenemos que tener una sanidad, una educación, una dependencia garantizada en todo el territorio nacional. Viva uno en la comunidad que viva. Y eso es lo que tiene que hacer la ley de financiación autonómica, garantizar eso principalmente. Para eso se pueden meter múltiples variables. La variable que en Extremadura pues, se ha presentado, y decía bien antes Guillermo que el plan anterior de financiación era un buen plan, porque había variables como era el tema de la accesibilidad a los servicios, el tema de la dispersión, que se tenían en cuenta a la hora de decir qué cantidades y para cada sitio. También es verdad que hay otras variables como la población, que también hay que tenerla en cuenta, lógicamente, como dicen otras comunidades que están en otros sitios de España que están más poblados. Pero todo eso hay que intentar conjugarlo y hay que llegar a acuerdos. Y los acuerdos no se llega presentando frentes casi bélicos entre unos sitios y otros, diciendo que el dinero es para mí porque yo estoy peor pagado que tú y porque yo tengo más. Primero habría que ver qué es lo que necesita cada comunidad autónoma para prestar esos servicios, y también habría que ver cómo en algunas comunidades ese dinero que se ha recibido para prestar esos servicios, en lugar de dedicarlos a prestar esos servicios, se han dedicado a otras cosas. Y ahora resulta que no tenemos dinero para pagar esos servicios. O sea, yo creo que es que hay que hacer un poco también, de dentro de las comunidades autónomas, un poco de examen de conciencia de qué hemos hecho con los fondos que venían de ese dinero que venía del Estado para mantener unos servicios básicos en las comunidades. Por eso digo que no es bueno, pero sí que hay que apostar por el Estado de las autonomías y hay que intentar corregir este frentismo que hay ahora mismo. Sobre el recurso de inconstitucionalidad que habéis presentado, ¿cuándo prevéis que pueda ir a pleno? ¿Cuándo podría salir de aquí de la Asamblea? De aquí entrará esta semana y supongo que podrá ir al pleno, al siguiente pleno. Este jueves hay pleno, pues dentro de 15 días. Hay plazo hasta finales de marzo. Para los ayuntamientos hay menos. Es que desde los ayuntamientos también, y es un proceso más complejo. De los ayuntamientos ya se está haciendo. Hay ayuntamientos que están celebrando pleno. Le hemos puesto como fecha tope finales de febrero para que también conjuntamente saquen hacia adelante solicitudes de recursos. Todos los ayuntamientos lo mandarán al ayuntamiento mayor, que según la ley es el que presentará el recurso formalmente, ¿no? Que será seguramente el de Barcelona. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Buenos días, pues muchas gracias.